En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El último capítulo de nuestra miniserie de la Biblia se llama Coraje. Ya no habla del relato más importante que son los evangelios, que es Jesucristo, principio y fin, alfa y omega. De Él es el comienzo y la eternidad. Esta vez habla de aquel que con Jesucristo obra gracias y bendiciones en aquel pueblo que nace, ese pueblo de la fe. El protagonista esta vez es el Espíritu Santo, aquella fuerza de Dios que viene del cielo para que puedan entender que solamente con su presencia todos los que nos llamamos seguidores del Señor encontremos nuestra verdadera vocación. Nos narra de aquella primera comunidad, de que la fuerza del Espíritu cambia por completo la vida de aquellos hombres. Y en estos días que nos toca vivir la cuarentena, me imagino un poco, y así quisiera vivirlo espiritualmente, me imagino un poco también lo que estaban viviendo los apóstoles hasta el Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor. Una y otra vez los relatos de la aparición de Jesús hablan de los discípulos con miedo. Pero si habían recibido la noticia de la resurrección, si habían visto a Jesús resucitado, pero aún así seguían escondiéndose, seguían cerrando las puertas por temor a que les pase lo mismo. Hay un primer momento en nuestra vida que es el conocer al Señor. Ese primer momento lo hemos vivido de una manera plena, que ha cambiado por completo nuestra historia y nuestra vida. Cuando el Señor, a través del ángel y en su misma palabra dice, vuelvan a Galilea, lo que les está pidiendo, se me ocurre pensar, a los apóstoles no es a un lugar físico, no es regresar a un lugar físico. De hecho, no lo hicieron. Inmediatamente en el momento de su resurrección, mandó a través del ángel y él mismo se los dijo a las santas mujeres, me encontrarán en Galilea. Pues los discípulos nunca se movieron de Jerusalén, no dieron un paso. Hasta Pentecostés, que fue en Jerusalén, donde recibieron el Espíritu Santo, no se movieron. ¿Qué pasó? ¿Que desobedecieron al Señor? ¿Que dudaron de Él? No. Volver a Galilea, y yo creo que esto es importante para nuestra reflexión, es volver a aquel momento en el cual nos hemos enamorado del Señor, que no ha sido simplemente una costumbre, bueno, pues porque hay que hacer la comunión, porque hay que hacer la confirmación, ahí están sus amigos en el colegio, en el barrio, porque hay que bautizar, porque es muy bonito el bautizo, porque hay que casarse por la iglesia, porque hay que ir con el vestido blanco y porque nos quedamos muchas veces solamente en eso. ¿Qué ocurre? Y yo te lo digo desde la experiencia corta, pero lastimosamente es una experiencia que se repite una y otra vez en todos los ámbitos de fe. Vamos a bautizar al niño. Perfecto. Necesitan pasar unos cursos. Y la pregunta que me hacen no es cómo podría profundizar yo en el tema de la fe, en el tema del bautizo. No. Llevo 23 años de sacerdote y jamás se me ha preguntado cómo podríamos profundizar en el tema de lo que significa realmente para nosotros el bautizo. No. La pregunta que siempre se me hace es, ¿qué podríamos hacer para que esas 4 charlas se conviertan en 3 charlas? ¿Qué podríamos hacer para que esas 3 charlas sean 2 charlas? ¿Qué podríamos hacer para que mejor no recibir ninguna charla?
porque no hay un deseo de conocer al Señor, no hay un deseo de vivir sus sacramentos. Lo mismo en la primera comunión. Son muchísimos los niños que ilusionados se preparan durante un año, en algunos lugares 2 años de preparación para recibir la comunión. Parece que también los papás están muy ilusionados con ese paso que van a dar sus hijos. ¿Sabes lo que ocurre? Un tiempito antes de su primera comunión reciben la confesión. Estos niños se confiesan. Muchas veces los catequistas, las personas que les preparan, hacen que esa confesión también sea la confesión de los padrinos, que sea la confesión de los papás, un momento privilegiado para que toda la familia se sume a esa fiesta espiritual. Me parece maravilloso. Entonces reciben su primera confesión, reciben su primera comunión, y hasta ese momento había una obligación, de alguna manera, una obligación de asistir a misa y a las catequesis, bajo la amenaza de que si se faltaban 3, 4 o 5 veces sin ningún motivo real, pues ya no iban a dar la comunión con el grupo de niños que se estaban formando o en la fecha que estaba definida. ¿Qué ocurre al domingo siguiente? Pues de estos 30, 50, 100, 200 niños que se prepararon, al domingo siguiente pues habrían 10 o 15 que retornaron a la misa. Empiezan a apagar su vivencia de la fe. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes que se forman para la confirmación y tienen su horario de misa y en las catequesis organizan muchas actividades, no solamente de formación, sino unas actividades que tengan que ver con ayuda social? Redescubrir una fe, mostrarles una fe para que en adelante ellos vivan cimentados en verdades que no son de este mundo, que no tienen nada que ver con lo que tenemos, sino con lo que somos. Bueno, pues ¿qué pasa el domingo siguiente después de la confirmación? Con sus trajes tan hermosos, con sus velitas, con sus compromisos, con las cosas que durante un año o el tiempo que sea se han preparado, pues el domingo siguiente no aparecieron en misa. ¿Qué pasa con nuestros matrimonios? Alguien nos pregunta si estamos en el tiempo para casarnos. Alguien nos pregunta si el tiempo que llevamos enamorando es suficiente para tomar esta decisión. No. Es más, escogen la iglesia ni siquiera en función a un camino de fe. Escogen la iglesia en función al dinero y en función al local donde van después a celebrar la fiesta. Hay que pasar por la iglesia, hay que vestirse de blanco y recibir una bendición. Pero esa es la convicción que existe. Entonces, ¿por qué hablo un poquito de estos temas del sacramento que tienen que ver con el video? Pues precisamente es eso, ¿no? El coraje. El coraje de saber que después de haber conocido la historia de Jesús, después de haber vivido la cercanía de lo que significó todo el camino del Antiguo Testamento, preparándolo, todo el Nuevo Testamento, como un testimonio de lo que Él hace por cada uno de nosotros, al final la respuesta parece una respuesta vacía, una respuesta fría, una respuesta que no toca los corazones. En algún momento un sacerdote me comentaba que en el lugar donde él vivía tenían que preparar a la gente, que la gente no sabía en absoluto, no sabía en el lugar donde él estaba, la gente no sabía nada de Jesús. Entonces tenían que hacer unas catequesis para enseñarle quién era Jesús. Y después, cuando ellos asumían ese compromiso y se bautizaban después de 1 año, 2 años de formación, entonces este sacerdote me decía, estos eran unos católicos auténticos, unos católicos fieles, unos católicos comprometidos,
unos católicos que no ponían en la balanza sus comodidades, ¿no? Estas cosas humanas que nosotros arrastramos, que siempre son miserias, sino que por encima de todo ponían lo que significa vivir delante del Señor, ser fieles. Él me comentaba que cuando regresaba a su país, porque el país donde lo habían mandado de misión era un país muy lejano, era el Japón. Entonces, cuando él regresaba a su país, él era de Europa, España. Entonces él decía, probablemente es un tema muy subjetivo, ¿no? Pero de alguna manera retrata un poco el caminar de lo que significa creer. Él decía, regresaba y yo les decía a mi familia que iba a celebrar la misa y decía a la familia, algún sobrino que tenía por ahí que estaba viviendo de una manera, decía, ¿y cuándo te vas a casar? Tú ya estás viviendo, estás conviviendo con tu pareja, ¿cuándo vas a bautizar a tus hijos? Están ahí, ¿no? Y la respuesta que yo decía, bueno, pues no, el matrimonio no me dice nada. Y bautizar, bueno, pues cuando ellos crezcan, no les voy a obligar a mis hijos a la fe que yo tengo, que para empezar no es una fe ni siquiera que me gusta. No, pues que ellos cuando sean grandes que escojan si les parece o no les parece. Entonces me decía este hermano sacerdote, cuando la fe te la han regalado, cuando la fe no te la has ganado, como cualquier cosa que te regalan, nunca la valoraste, ¿no? Ese momento alegres, el momento cuando nos regalan algo, pues estamos felices, como unos niños chiquitos que por primera vez están recibiendo algún juguete o algo que les ilusiona, pues eso, ¿no? Es el momento que es la alegría, pero ese es un momento pasajero. Cuando te regalan algo, no lo valoras. Y nosotros, pues, ¿quién de nosotros se acuerda del momento de nuestro bautizo? Nadie. ¿Por qué? Porque estábamos la mayoría recién nacidos y a no ser que nos muestren una foto y nos digan, mira, este eres tú, este es tu padrino, tu madrina, esta es la iglesia donde te hemos bautizado, pues no nos acordamos de nada. Entonces como que de manera natural, ¿no? Ahora nos toca, ya tienes la edad de la comunión, bueno, pues como de manera natural se nos encaminó a la comunión. Bueno, ahora ya estás en la edad de la confirmación, bien, bueno, pues vamos a hacer las catequesis, o porque me obligaron en casa, o porque en el colegio hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, ya está. Entonces, recibimos nuestros sacramentos como algo que hay que hacerlo, pero en realidad no nace de una convicción, no nace de un deseo fuerte de conocer al Señor, de entregarle nuestra vida. En cambio, aquellas personas que empezaron a conocer al Señor y tuvieron que tomarse la molestia durante un año, personas ya mayores, durante un año de ir a las catequesis, de prepararse, de leer un libro, de leer la Biblia, de leer el catecismo, entonces al final entienden lo que están a punto de recibir, lo valoran y lo defienden y lo viven. ¿Por qué hay tanta frialdad en nuestro compromiso con la fe? Porque es más fácil postergar. Si está un programa de televisión, si está una película bonita o una serie, si está una familia que me va a visitar, unos parientes o unos amigos que van a venir a visitarme, pues no voy a dudar, y eso pasa en Navidad 1000 veces, las familias reciben a sus seres queridos porque ellos están viniendo después de un año de estar estudiando o trabajando en otros países, o muchas veces 1 o 2 años que tienen la oportunidad de estar visitándonos. Entonces, a esas familias no se les ocurre, no se les pasa por la mente decir, bueno, pues el día de la Navidad vamos a ir a misa, el día de la Navidad vamos aquí juntos como familia vamos a empezar a rezar y no, está el nacimiento, hermoso por cierto, el nacimiento hermosísimo, con imágenes traídas de Italia probablemente, o de Tierra Santa, pero ese es un adorno. Y mientras más luces, más cosas hermosas que haya, pues será un adorno más hermoso. Y un árbol y las bolitas y todo. Pero realmente lo que ha venido a hacer el Señor a la vida de cada uno de nosotros es a cambiar nuestra vida, a convertir nuestro corazón. Y eso pues como que lo dejamos siempre a un lado.
No voy a ir a misa porque están viniendo mis familiares, es lo que siempre escuchamos. No puedo ir a misa porque justo este domingo toda mi familia se reúne. Y bueno, pues como no los veo de lunes a sábado, o no los he visto durante un año, entonces no puedo perder mi tiempo yendo a una misa, y además mi familia pues ya están en otra, ¿no? Te vas 2 días a Europa, te das 2 días a Estados Unidos, y de alguna manera, no sé por qué, probablemente porque la vida enloquecida que uno lleva de trabajo, de mil actividades, hace que las cosas importantes realmente les quites el valor. Solamente ahora nos estamos dando cuenta, cuando estamos encerrados, qué importante había sido rezar. Y no como una palabra que nos sale de memoria, de bueno, pues Padre nuestro, Dios te salve, no. Sino como una realidad de saber que Dios debe proteger y cuidar a las personas que yo amo. En este momento nos estamos dando cuenta lo importante que es nuestra familia. Tenemos que necesariamente pasar por una prueba para despertar, para ser conscientes, para que tú y yo pongamos las cosas en su correcto orden. Esto es de lo que nos está hablando la última película de esta serie de la Biblia, Coraje. Lo que nos está diciendo es, después de conocer a Jesús, lo que pueden hacer cualquiera de estas personas que están allí, que es entregar su vida. Y eso no se refiere únicamente a aquel que, bueno, pues, que es sacerdote, aquella que es religiosa, aquel que es un misionero consagrado. No se refiere a algunas personas que, bueno, pues que sintieron alguna gracia y de pronto se dieron cuenta de que, bueno, pues hay que dar el paso. No, la vocación es para cada uno de nosotros. Tú y yo, todos en absoluto, tenemos una vocación. Si te has casado, pues tu vocación es dentro del matrimonio. Si tienes hijos, pues esa vocación empieza a crecer por el tema no solamente de que económicamente acompañes al crecimiento de tus hijos, que no les falte lo necesario para su educación, para su salud, para su alimentación, sino algo muchísimo más importante, que son valores, que son virtudes, que son cosas que hagan que no solamente estemos pendientes de lo mundano, lo que voy a comer, lo que voy a vestir, dónde voy a viajar, lo que me quiero comprar, no, sino que tengan un paso mucho más hacia adelante, y ese paso siempre es un paso que nos acerca hacia el Señor. Esto es lo que de verdad debemos cada uno de nosotros valorar. Esto es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que tengamos esa honestidad espiritual de decirle, Señor, el coraje es de verdad haberte encontrado en mi vida, y en el momento de que yo te he encontrado, entender que todo, mi trabajo, mi matrimonio, mis proyectos, las cosas de paseo, de ocio, todo tiene que ver contigo. No doy una vacación a mi vida de fe, no doy una vacación a mi entrega, a mi fidelidad y a las cosas que yo he aprendido desde muy chiquito. No, mientras no me estén mirando, bueno, pues voy a hacer esto, ¿no? Mientras nadie se entere. Entonces, me decía alguien que había vivido muy apartado de los caminos de la fe y estaba empezando, ¿no? Y él decía, yo antes, cuando alguna vez era infiel a mi esposa, me repetía con mucha paz y con mucha tranquilidad, me decía, con esta mujer extraña que la he conocido ese fin de semana, en esa fiesta, en este boliche o lo que sea, es solamente un tema sexual, es un tema carnal, es un tema como quien tiene hambre, bueno, pues donde encontró algo de comer, comió, listo, no está ahí planteándose que con la cocinera debe haber una relación íntima. No, tengo hambre, donde sea voy a encontrar algo para comer y me lo como. Entonces él decía, cuando yo no conocía al Señor, pensaba que a mi mujer la amaba
Y si había alguna otra cosa en el camino con alguna otra mujer, bueno, pues era simplemente sexo, ¿no? Era algo carnal, y ya está, ¿no? No había un compromiso. En cambio, con mi mujer yo la amo y tengo el compromiso de los hijos, del hogar, de cuidarla y de que no le falte nada. Entonces, esa era la manera como esta persona se engañaba, hasta que obviamente conoció al Señor y entendió que no es una cosa puntual, sino es toda nuestra historia en cada momento que nosotros vivimos, que vamos dando un sí de fidelidad, un sí de amor, un sí de entrega. Y esto es lo que debemos hacer con nuestro Señor. La historia no ha acabado. Y así es como en algunos de los capítulos nos decía el profeta Daniel. No es el fin de la historia que el pueblo llegue a Israel. No es el fin de la historia que aquel pueblo ya en Israel, en la tierra prometida, construya su templo y ahí sea el lugar de adoración del Señor. No, ese profeta, el profeta Daniel decía, no es el final esto que estamos haciendo retornando del destierro de Babilonia, sino a partir de ahora es el comienzo. Entonces no es el final de la serie, no es que ya pues por fin hemos visto, ya sabemos un poquito cosas de la Biblia, sino es el comienzo, decir, bueno, pues ahora la vida de Jesús, ¿cómo la asumes tú? ¿Qué te ha dicho a ti esa vida para que cambies? ¿De qué manera esa vida llega a tanta profundidad de tu alma para que te invite a dar un paso? Eso, por supuesto, que es lo que tiene que comenzar en ti. No es una serie bonita como podríamos ver cualquier serie en la televisión, donde a lo mejor lloramos, reímos, y esa serie la vimos unas 5 o 4 muchas veces porque nos encantó, pero ya está, es una serie bonita, que cada vez que la veo me saca una lágrima, me trae recuerdos hermosos, listo. No, la historia de Jesús es una historia que marca. Es una historia que pide de verdad un paso en nuestra conversión y es la historia que debemos realizar. Así que todo está por comenzar y es importante que tú y yo hagamos un paso en nuestro caminar en la fe. Si te conozco, Señor, tengo que darme cuenta del gran amor que tú me tienes y si soy coherente con todo lo que tú has hecho por mí, debo yo también empezar a amarte, a buscarte, a conocerte y a estar viviendo de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.